El amor de Dios no está limitado a nuestras acciones. Cuando amas a Dios, puede ser más fácil amar a tu prójimo, aunque a veces esto es complicado ya que tropezamos cada tanto. Aunque Dios nos creó perfectamente bien, es necesario aceptar que las decisiones apresuradas fácilmente se convierten en un gran problema. Y entonces es allí cuando te haces la pregunta, ¿será que es difícil amar a Dios? Entonces de pronto involucras a Dios en un proyecto y no salió como esperabas, oraste pero igual te fue mal en el examen final, perdonaste una y otra vez pero te trataron mal de nuevo y luego piensas que algo estás haciendo mal y que la voluntad de Dios no está a tu favor. Incluso más fácil te parece rendirte y ya no quieres intentarlo de nuevo porque comienzas a dudar y a dudar mucho. Y poco a poco vas notando que todo se viene abajo y que las fuerzas ya no son las mismas y que los problemas están uno sobre otro. Quisieras encontrar ayuda, pero ni eso logras encontrar. Quieres descansar un poco, pero tienes más preocupaciones que ayer. Entonces quieres que termine otro día más, pero te topas con más trabajos. Y después de todo, te das cuenta que te olvidaste de Dios. Recién ahí respiras y aceptas que dejaste para el final lo que debiste tener en cuenta al principio. Comúnmente eso nos pasa a todos. Dejamos para el final lo que debimos tener en cuenta al principio. Entonces te parece imposible amar a Dios porque ya no das más, porque no te da la cabeza para pensar en algo más que ese lamento. Ni mucho menos puedes soltar la ofensa que guardaste en el corazón. Y peor aún, ya no sientes ese impulso que te motiva a seguir adelante. Permíteme decirte que cuando las cosas que hacemos han llegado a su límite, entonces es allí cuando empezamos a descubrir que amar a Dios no implica tanto nuestros errores, porque en la vida tendremos más oportunidades que fracasos. Antes de que Dios nos pida hacer algo que vemos como imposible, primero hará que confiemos en Él. Tal vez nada resulta porque estás buscando la dirección correcta e intentando volver atrás a la misma vez. Incluso los tropiezos son inevitables, pero a veces son necesarios porque te hacen parar un poco. En realidad, los tropiezos continuos son como una alerta que te permiten saber que estás queriendo correr herido. Amar a Dios no cansa, pero si es necesario descansar para empezar otra vez, hazlo. Dios sabe que no siempre estarás en buenas condiciones para sonreír o para pensar un poco más sobre esa decisión importante. El mandamiento para amar no es una exigencia, sino una invitación a aceptar cada parte de ti que Dios ama. Entonces, amar a Dios parte de aceptar que Él te ama a pesar de que tú no puedas hacerlo ahora mismo, por la sencilla razón que te sientes sucio o estás padeciendo alguna enfermedad y estás confundido. Aceptar que Dios te ama también significa amarlo. Una palabra que consuela no solo es aquella que te hace pensar por las noches, en realidad es aquella con la que vives. Y fácilmente puedes vivir aceptando que Dios te ama a pesar de todo. ¿Sabes? Las cosas que se hacen de corazón a veces son difíciles de ver con amor. Ese es uno de los obstáculos y por el cual todos perdemos una enorme alegría. Dios también nos sorprende incomodándonos un poco. ¿Por qué solo lo que nos gusta tiene que venir de Dios? ¿O por qué decimos eso? ¿O por qué pensamos que solo lo que nos gusta tiene que venir de Dios? Cuando pensamos así, posteriormente también pensaremos que solo podemos amar a Dios con un solo acto repetitivo. Y lo cierto es que puedes amar a Dios todo el tiempo, en todo lugar, en todo momento, ayudando a quien sea, cuidando de otros, respetando a otros, amando a quienes te lastimaron, trabajando con buen ánimo, valorando lo que tienes, obedeciendo a tus papás, diciendo la verdad y muchas cosas más. ¿Ves? Puedes amar a Dios de distintas maneras. Todas esas maneras que te puedes imaginar pueden acercarte a los mandamientos más importantes que son amar a Dios y amar a tu prójimo. En realidad no es tan difícil de cumplir, solo es difícil recordarlo todos los días. Dios también
Entiende que no siempre estás consciente de ello, pero qué bueno saber que la vida con Jesús es hacer por otros lo bueno que Él hizo por ti. A veces pensamos que necesitamos a Jesús solo para ir al cielo, pero en realidad necesitamos a Jesús para todo. Bien, vayamos a Juan capítulo 14. Aquí Jesús consuela a sus discípulos, los cuales iban a ser testigos de su muerte. Y lo primero que Jesús dijo fue: no se angustien. ¿Te has preguntado por qué Jesús diría eso? Precisamente Él se sintió angustiado poco antes de ser traicionado por Judas. Eso quiere decir que los discípulos iban a tener un proceso similar al ver a Jesús partir y abandonarlos físicamente. Por eso es que Jesús dice: no se angustien. Es decir, yo no voy a abandonarlos. Solo es un momento. De hecho, de eso trata un proceso. Solo es un momento. Entonces Jesús sabía que sus discípulos entrarían en ese estado y se adelantó para guardarlos de las consecuencias de la angustia, las cuales son el temor, las malas sensaciones, la ansiedad y el miedo al peligro. El miedo al peligro es una de las cosas contrarias al denuedo. Jesús no evitó que sus discípulos pasen por angustia, pero sí les dijo algo con lo que podrían vivir. Solo tenían que recordar sus palabras. Ese es el consuelo de Dios para con nosotros cuando atesoramos su palabra en nuestro corazón. Dicho de otro modo, no podríamos hallar consuelo si no escuchamos a Jesús. Y tú podrías decir: pero yo hago esto, yo hago lo otro, no tengo fe, no puedo confiar, ¿cómo hallaré consuelo? Bueno, en este caso, antes de hacer, primero se escucha. Eso es muy importante. Y es necesario tener en cuenta que si no estamos interesados en escuchar a Dios, menos vamos a querer ver a Dios algún día. El no se angustien fue una palabra que los discípulos recibieron. Ahora se entiende que el consuelo es un regalo que solo Dios puede dar. El consuelo es un tratamiento para el alma, y Jesús lo hizo con palabras. A lo mejor también necesitas una. Bien, ahora Jesús dice: confíen en Dios y confíen también en mí. ¿Qué significa eso? No lo tomes a mal, pero es imposible confiar en Dios e ignorar a Jesús. Jesús les estaba pidiendo que confíen porque habían escuchado algo inquietante y pronto verían algo aún más inquietante. Y eso es lo que sucede en ocasiones. Si no confiamos antes de que llegue algún problema, antes de que llegue algún mal momento, no vamos a poder enfrentar la angustia. Pero si decidimos confiar ahora mismo, aunque venga un mal momento, no vamos a sufrir las consecuencias posteriores. Nadie sale ileso luego de escuchar una mala noticia. Ninguno es demasiado fuerte para evitar el dolor. Ni aún Jesús evitó el dolor. De hecho, Dios permite el dolor, pero también nos da consuelo. Y te preguntarás: ¿y cómo es eso? Él solo dice: confía en mí. Traducido a nuestro lenguaje, esto es: yo sé por qué hago las cosas, aunque tú no las comprendas. Jesús sabía eso. Por eso es que les pide confiar 2 veces a sus discípulos, tanto en Dios y en Él. ¿Notas la magnitud de lo que puede causar la angustia? Jesús mismo tuvo que poner en primer lugar a Dios. A veces sucede lo contrario, nos adelantamos a todo, pero no incluimos a Dios en lo que hacemos. Entonces, cuando llega un momento aterrador, nos damos cuenta que nunca estuvimos avanzando, solo estábamos haciendo un hoyo en el cual pronto caeríamos. Ese hoyo es la angustia. Confiar no es un estado voluble, tampoco es una emoción efímera. Confiar es la compañía de Dios. Por eso Jesús les decía a sus discípulos: confíen, porque les estaba diciendo: yo estaré con ustedes. Cuando no puedes confiar, no es porque Dios no esté. A veces esto se da porque no estás escuchando a Jesús, es decir, dejaste de orar. Entonces, cuando uno deja de orar, deja de confiar. El día que uno deja de orar, ese mismo día uno empieza a desconfiar. Bueno, ahora Jesús dice: en el hogar de mi Padre hay muchas viviendas.
Si no fuera así, ya se lo habría dicho a ustedes. Voy a prepararles un lugar. ¿Te has preguntado por qué Jesús hablaría de las cosas de arriba? Precisamente porque mucho de lo que se ve aquí es bastante confuso, es bastante malo, depravado, nocivo y dañino. Pero el solo pensar en las cosas de arriba hace que todo lo malo que aquí parece eterno sea reducido y visto como algo temporal. Ahora, si pensar produce eso, imagínate saber lo que hay arriba. A veces pensamos demasiado por lo que vemos. De hecho, si algo nos hace pensar demasiado es porque requiere oración. Cuando dejas de pensar en las cosas de arriba, vuelves a recordar tus malas experiencias. Si el consuelo a los discípulos vino a través de las palabras de Jesús, ¿por qué nos negamos a conocerlo? Cuando no estamos dispuestos a oír a Dios, menos vamos a querer oír a un hombre de Dios. Esas muchas viviendas hablan acerca de lo que Dios tiene preparado para cada uno, pero a veces no queremos lo que no vemos, porque pensamos muy poco en las cosas de arriba. No todo termina cuando partimos de aquí, pero la pregunta sería, ¿qué tengo del otro lado? Tal vez aquí tengo muchas cosas o tal vez ninguna, pero ¿qué tengo del otro lado? Del lado que aún no veo. ¿Será que los malos pensamientos me están saboteando el futuro eterno que Dios tiene preparado para mí? ¿Será que las pocas esperanzas se están terminando mientras tus días los pasas acostado mirando al techo o quizás mirando el teléfono? Pero hay algo que aún no has hecho y es mirar hacia arriba. Tal vez ya oíste demasiado, pero hay algo que aún no has hecho y es oír a Jesús. Jesús también dijo, volveré para llevármelos conmigo, así ustedes estarán donde yo esté. ¿Puedes meditar un poco sobre los lugares donde queremos estar o las metas que queremos alcanzar? Todo esto es realmente bueno, pero ¿qué pasa cuando no esperamos a Jesús? ¿Qué pasa cuando no contamos con Él? De eso habla ese texto. ¿Estás esperando a Jesús? Él prometió volver por ti y por mí, pero a veces queremos ir a todos lados y no queremos estar donde Él está, porque estamos conformes y a la vez enojados por la vida que nos tocó. Eso Dios lo entiende, pero la verdad es que Él volverá. Y si disfrutamos estar aquí en un mundo lleno de odio e injusticia, ¿no será mejor estar con Jesús? Esperar a Jesús es el consuelo para un espíritu cansado. Es como quedarse quieto en medio de una guerra de pandillas. Entonces por fuera estás nervioso, pero de pronto tu alma halla reposo que luego se ve reflejado en tu rostro. Un semblante apagado dice mucho de un corazón abrumado. Por la falta de consuelo, el corazón está expuesto a ser lleno de amargura, y un corazón en ese estado no puede amar correctamente. De hecho, no es común pedirle a Dios que queremos vivir mañana, porque solemos olvidarlo. Y estoy seguro que tú que estás del otro lado, ayer no le pediste a Dios que quieres vivir hoy. ¿Te diste cuenta? Dios nos da lo más importante, aunque lo más importante para nosotros a veces es todo, menos la vida. Lo que Dios considera importante está relacionado con su palabra. Y aunque hayamos fallado en eso, Dios sabe que sí queremos vivir. Dios sabe que queremos seguir viviendo. Aunque digamos que nada tiene sentido, Dios sabe que queremos seguir viviendo. Aún un corazón endurecido quiere vivir. Incluso después de un mal momento, de un momento desastroso, se puede ver, se puede reflejar tus ganas de vivir. A pesar que no puedas perdonar algo que quedó impune o tengas miedo de aceptar que hiciste daño a la persona que más amas, Dios sabe que quieres seguir viviendo. Y una palabra de consuelo es algo similar a escuchar esto. Dios puede hacer en un momento lo que tú podrías tardar toda la vida. Ánimo, que Dios te bendiga. Chao.